Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, ¿es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos iniciando la novena semana del tiempo ordinario. Nos encontramos dentro de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Ayer tuvimos una solemnidad muy grande, que es la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, y recordábamos la importancia de ver cómo Cristo se sigue entregando por nosotros. Aquella condescendencia divina, pero no es una condescendencia de que Dios que nos mira de lo alto y nos mira con altanería, sino que la condescendencia de Dios es verlo bajar a estar con nosotros para que con amor Él nos levante y Él nos dé siempre aquella fortaleza y aquello necesario que nosotros necesitamos para mantener el camino, aquella decisión, aquel sentido con el cual nosotros nos dirigimos en este mundo. Yo siempre he hecho la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida el día de hoy, verdad? ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué estás despertándote? ¿Para qué estás haciendo lo que haces, verdad? Y entonces el sentido es para ser feliz. Y en ese deseo de conseguir la felicidad es que nosotros pues nos enfrentamos a las circunstancias que tenemos, sabiendo de que si lo hacemos bien, pues conseguimos lo que nosotros nos hemos propuesto. Y el día de hoy, queridos hermanos, en este 3 de junio, la Iglesia y la liturgia está celebrando a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Ellos pues nos ofrecen un poderoso testimonio de fe, de valentía, de lealtad a Cristo en medio de la persecución. En el siglo XIX, en lo que hoy es Uganda, en África, San Carlos Luanga y un grupo de jóvenes cristianos se enfrentaron a una feroz oposición por su fe y su moralidad. Recordemos que muchas culturas, muchas religiones, muchas razas tienen una forma distinta de cómo ver la fe. Y entonces cuando viene la exposición de la fe cristiana y vemos que esa fe cristiana no solamente es el Evangelio, no solamente es el anuncio del reino de Dios, sino que nos exige a nosotros un estilo de vida muy particular. Por ejemplo, la moralidad, la vivencia y el crecimiento de las virtudes, el mismo hecho de saber transmitir el amor de un modo puro, de un modo sincero. Entonces, Carlos Luanga, que era el líder de los catecúmenos en ese momento, se destacó por su firmeza en la fe. Se destacó por su formación espiritual a los jóvenes, y en un tiempo de gran peligro, él y sus compañeros pues decidieron permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo, incluso cuando esto significaba enfrentarse al martirio. Y en el año 1886, durante una ola de persecuciones, Carlos Luanga y al menos 21 de sus compañeros fueron brutalmente asesinados por su fe. Y entonces ahí es a donde nosotros
nos podemos llegar a hacer la pregunta, queridos hermanos, al ver la vida de San Carlos Luanga, al ver la vida de sus compañeros mártires, nos podemos hacer la pregunta, ¿y nosotros hasta qué punto estamos dispuestos a defender nuestra fe y a vivir según los mandamientos de Dios? Yo una vez me encontré con una persona que decía que él no entendía la monogamía, es decir, por qué un hombre, una esposa, una mujer, ¿verdad? Sino que decir, ¿por qué no puedo tener yo varias mujeres? Y si estas mujeres me aman, entonces ¿por qué no puedo consentirlas a todas? ¿Por qué la iglesia me llama a ser un hombre, una mujer? Y entonces, claro, cuando se le explicaba un poquito sobre la exclusividad en el amor, lo valioso que es el sacramento del matrimonio en la iglesia, esta persona se enojaba y decía, pero es que yo no lo entiendo, es que no se trata solamente de entenderlo con la razón, se trata de entenderlo con la fe. Y decía, pero si Dios nos ama a todos, entonces ¿por qué nosotros no podemos amar? Claro que podemos amar a todos, pero esa exclusividad del matrimonio es principalmente por la entrega, por la donación. Y entonces, bueno, al final pues hubo una discusión y la persona esta me terminó insultando y diciendo cosas muy feas, y al final pues hasta pequeñas amenazas. Y yo le decía, es que yo no voy a cambiar de parecer porque yo estoy convencido, porque a mí no me lo ha solamente transmitido la iglesia, a mí me lo ha convencido, me lo ha marcado el Señor en el corazón, eso que estoy diciendo. Por eso reflexionar sobre la vida de los mártires, queridos hermanos, nos lleva a preguntarnos hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a defender nuestra fe y a vivir según los mandamientos de Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.